Mi hermana mayor, que se casó con una familia adinerada, es tan indiferente como un crisantemo, jamás compra ni compite por nada. Su amante casi la obliga a dejar su puesto. Pero fui yo quien hizo que la amante perdiera su reputación, abortara y se fuera. Sin embargo, mi hermana se compadeció de las dificultades de la señora y de inmediato le transfirió 1.000.000 de yuanes. Al final, sufrí represalias y mi empresa estuvo al borde de la quiebra. Me arrodillé y le supliqué a mi hermana que me ayudara. Pero ella dijo, espera un poco más. Te ayudaré cuando encuentre una buena razón. Como resultado, esperé 3 años. Pero ella nunca vino a rescatarme. Lleno de reticencia, gasté todos mis ahorros para encontrarla y le conté mis dificultades. Pero ella dijo con tono de inferioridad que no había cumplido mis expectativas. He visto cómo llegaste hasta aquí. ¿Qué dificultades tienes? De regreso morí a manos de cobradores de deudas. Ella, es tan indiferente como un crisantemo, cosechó los beneficios. Mientras yo, que avanzaba a la carga, ni siquiera me quedaba un cuerpo entero. ¿Por qué? Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que la señora vino a armar un escándalo. Al despertar, estaba forcejeando con una mujer de maquillaje exquisito. No me detengas. ¿Sabes quién soy? Me da igual quién seas. Esta es la residencia privada de la familia Blake. Y no tienes permitido entrar. Como no pudo razonar conmigo, gritó hacia la lujosa mansión que estaba detrás de mí. Aurora, te lo digo. Puedes esconderte un rato. Pero no para siempre. Ya estoy embarazada del hijo de Blake. Mirando su barriga ligeramente abultada. Me estremecí y de inmediato la solté y la sostuve. Recuerdos de mi vida anterior volvieron a mí. En ese momento, mi cuñado Blake estaba de viaje de negocios. El primer objetivo de Chloe fue mi hermana Aurora. Después de que la invitaran a pasar, se lució delante de mi hermana y gritó: ahora que tengo un hijo, debo luchar por un estatus digno. Estaba muy enojado y tuve una gran discusión con ella. Aurora, sin embargo, cogió tranquilamente la hoja de la prueba de embarazo. Le echó un vistazo. Negó con la cabeza. Y suspiró. Cada uno tiene sus motivos. ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? No es decente. En ese momento pensé que estaba desconsolada. Así que puse todo mi empeño, día y noche, para investigar el asunto. Al final, obligué a Chloe a abortar y a irse de la ciudad B de la noche a la mañana. Pero esta decisión no me hizo cambiar de opinión. En cambio, me causó su resentimiento. Consiguió una placa conmemorativa para el feto muerto de Chloe y me obligó a arrodillarme y confesar mis pecados al Buda. Puede que se equivocara. Pero el niño en su vientre era inocente. Scarlett, eres demasiado cruel y descorazonada. Debes confesar tus pecados al Buda como es debido. Tras decir esto, envió a alguien a transferirle 1.000.000 de yuanes a Chloe en un día. Le pedí que cuidara bien su cuerpo. Sentía rabia e impotencia en mi corazón. Pero después de todo, la sangre es más espesa que el agua. Y aún así no podía renunciar a ella. Desde que tengo memoria. Mi hermana siempre ha sido así. Nunca pelea por nada. Nunca discute. Nunca refuta. Y es tan indiferente como un crisantemo. Cuando la incriminaron o la malinterpretaron, ella solo hacía pucheros y decía: si me calumnias así, no puedo defenderme ni con 100 bocas. Mi madre estaba muy preocupada por ella. Así que me lo contó especialmente a mí. Como su hermana menor. Para cuidarla más y no dejar que la intimidaran afuera. Solo por esta frase. Siempre la he defendido. Luché por oportunidades para ella. Y avancé por ella. Cuando la señora vino a echar a mi hermana, le aconsejé que averiguara la verdad. Aunque al final se divorciara. No importaba. Podríamos expandir el negocio familiar Escarlata juntos y forjar nuestra propia carrera. Pero ella no estaba de acuerdo. Creía que, desde que había elegido a Blake, era su decisión.
Ella debía confiar en él. Así que yo tenía que ser el malo. Ella solo necesitaba esperar. Espera a que le traiga los resultados. Y luego regáñame un poco con indiferencia. Y ella podría aprovechar los beneficios. Con el tiempo todos elogiaban a mi hermana por ser tan indiferente como un crisantemo y tener un carácter noble. Mientras tanto, yo ofendía a mucha gente y tenía mala reputación en la industria. Así que menos de una semana después de asumir el control del negocio familiar Escarlata, me encontré con una feroz competencia de mis compañeros, que me arrebataban los pedidos. Un gran número de accionistas retiraron sus inversiones. La empresa carecía de capital operativo y apenas podía continuar. Estaba al borde de la quiebra. La salud de mi padre ya era precaria. Y los problemas de la empresa eran, sin duda, una situación aún peor. Su condición se deterioró rápidamente. En ese momento, necesitaba mucho capital de trabajo. Y la única persona que podía ayudarme era mi hermano Minus y Minusla Blake. Así que aproveché los últimos 700 años, cuando tuve que tomar un avión a la ciudad B, y le rogué a mi hermana que les pidiera ayuda a mis hermanos Minus y Minusla para ayudar a la empresa en los momentos difíciles. Mi hermana dijo con tono despectivo: si los productos de la empresa son buenos, seguro que todo el mundo lo sabrá. No te apresures. Debes creer que la justicia prevalecerá. Me llené de dolor e indignación. Me entristeció que no me ayudara. Y me enojó que incluso en ese momento siguiera pensando eso mientras esperaba. Todo le llegaría. Hermana Adolol, lo siento. Por favor, ayúdame. No te apresures. Te ayudaré en cuanto encuentre una buena razón. Después de que la empresa quebró, todas nuestras propiedades estaban hipotecadas. Tras enterrar a mi padre a toda prisa, empecé a salir con mi madre. Para ser honesto, en realidad estaba huyendo de las deudas. Durante esos días de miedo, anhelaba que me salvara de aquella terrible situación todos los días. Sin embargo, pasaron 3 años. Hasta que unos cobradores de deudas me mataron a golpes en la esquina. Y la policía devolvió a mi madre. Solo entonces lloró desconsoladamente y enfermó gravemente. Mi cuñado Blake sintió lástima por ella y enseguida se enteró de toda la historia de la quiebra de la familia Scarlett. Inyectó capital para ayudar a la empresa a reabrir y lo transfirió a nombre de Aurora. Antes de perder el conocimiento, estaba lleno de toda clase de reticencias. Pero inesperadamente renací. A mi vida anterior. Cuando Chloe llegó con una gran barriga. Ver la mirada indiferente y fácilmente intimidada de Aurora. Estaba tan enojado que inmediatamente di un paso al frente y expulsé a Chloe de la familia Blake. Pero esta vez di un paso al frente y apoyé a Chloe. Preguntando con voz suave. Señorita Chloe, ¿está bien? Fui demasiado impulsiva. Chloe se dejó sostener con orgullo y sacó la barriga con orgullo. Uf. Tienes sentido común. En el futuro. No se sabe con certeza quién estará a cargo de la familia Blake. Así que, cuando mi hermana, a quien le atrajo nuestra pelea, salió, presenció una escena tan dramática. Aunque se sentía tan indiferente como un crisantemo, no pudo evitar fruncir el ceño en ese momento. ¿Quién eres? Al ver que Aurora había salido, Chloe continuó: señorita. Aurora tiene mala memoria. ¿Tan rápido me olvidaste? Soy la secretaria de Blake. Secretaria. En aquel entonces Aurora también se acercó a Blake gracias a esta posición. Nadie creía que Blake pudiera construir una carrera exitosa desde cero. Durante los momentos más difíciles, cuando estaba muy endeudado, solo mi hermana estuvo a su lado. Su temperamento indiferente, modesto y tranquilo lo atraía. Entonces, lo primero que hizo Blake tras alcanzar el éxito y la fama fue casarse con mi hermana. Y ahora parece que Chloe planea seguir sus pasos. Blake es un adicto al trabajo poco conocido. Pasa la mitad de las 24 horas del día trabajando para la empresa. Es cierto que pasa más tiempo con su secretaria que con mi hermana. Así que al ver a mi hermana, Chloe parecía particularmente tranquila. No quise molestar a la señorita Aurora. Pero ahora
Estoy embarazada. Estoy embarazada de Blake. En cuanto terminó de hablar, vi que el rostro de mi hermana palidecía como el papel. Apretó los puños. Y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza excesiva. Pero su expresión seguía siendo indiferente. Permaneció en silencio y parecía muy indefensa. Como si esperara mi ayuda. Solía pensar que su naturaleza era tan indiferente como un crisantemo y que no le importaba competir con los demás. Pero luego me di cuenta de que esta naturaleza estaba malcriada. Malcriada por mí. En realidad, no se resiste. No pelear. No estar completamente tranquilo. Ni completamente indiferente. Es solo que estaba frente a ella. Luchando por ella. Compitiendo por ella. Enojarse por ella. Y ser utilitario por ella. Pero después de cosechar los beneficios durante tanto tiempo. Siempre hay que pagar un precio. No. Mi hermana, de pie en las escaleras, permaneció un buen rato sin poder pronunciar palabra. Chloe, la hija de Paddington Filbride. Por otro lado, estaba llena de confianza. A lo largo de los años, cuando Blake estaba tan cansado que se quedaba dormido en la oficina, solía hablar dormido. Dijo que quería un hijo. Pero llevan 10 años casados. Y aún no hay señales de embarazo. Hizo una pausa. Miró a mi hermana y sonrió triunfante. Soy joven y hermosa. Y también soy compañera de Blake en el mismo departamento de la Universidad de Cambridge. Tengo el tiempo y la capacidad para asumir el papel de la señora Blake. Quizás todavía pienses que no puedo cambiar tu postura. Pero a la familia Blake le importa mucho su reputación. Mientras yo quiera armar un escándalo. Todo el mundo sabrá de este asunto. ¿Crees que en ese momento Blake te elegirá a ti o a mí? Mi hermana seguía allí en silencio. Parecía un poco indecisa. Como si aún no estuviera al tanto del asunto. Si tú lo dices. No sé qué decir. Entonces me miró. Sus ojos llenos de súplica. Fingí no verlo y me quedé mirando la barriga de Chloe aturdido. En el pasado. Si alguien hubiera venido a humillar a mi hermana así. Habría explotado de inmediato y ahuyentado a la otra persona. Pero ahora no lo haré. Quiero ver si aún puede ser tan indiferente como un crisantemo y no pelear ni contender cuando se vea obligada a perderlo todo. Quiero ver si aún considera todo lo que luché por ella como una bendición del cielo y si quema incienso con devoción y adora a Buda. Gracias a la mirada de mi hermana, Chloe por fin se acordó de mí. Me quitó la mano con orgullo. ¿Por qué no la defiendes? ¿Me apoyas? Tienes mucha habilidad para cambiar de bando. Pero afortunadamente. No me impresiona. Arqueé las cejas y la miré a los ojos. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, por el rabillo del ojo vi a mi hermana. Que parecía abatida hace un momento. Y había esperanza en sus ojos. Así es. ¿Quiere verme atacar y lidiar con la amante otra vez? ¿Y luego esconderse y disfrutarlo en secreto? Ni en tus sueños. Aún necesito conservarla para un gran uso. Así que al contrario de mi comportamiento habitual. Sonreí con una mentira halagadora. Todo esto es un asunto familiar de tu familia Blake. Naturalmente. No puedo decir nada. Al decir esto, no solo me distancié de ella. Pero también de repente llamaron a Chloe a la categoría de la familia Blake. Aurora se sintió decepcionada. Frente a extraños. Realmente no se atrevió a suplicarme que la ayudara. Así que tuvo que afrontarlo ella misma. La justicia prevalecerá. Creo que Blake seguramente tomará una decisión. Siguen siendo las mismas palabras. Sin nuevas ideas. Y sin la menor disuasión. ¿Justicia? Chloe rió a carcajadas y asintió como si la elogiara. Sí, cortarme satisfizo mi obsesión. Sí, cumplió mi obsesión, la justicia. También tengo ganas de ver si a Blake le importará tu justicia, o la reputación de la familia Blake. Una memoria USB fue lanzada directamente hacia Aurora y aterrizó justo frente a ella. Al ver esta escena,
sentí alivio y la vi darse la vuelta e irse. Porque en mi vida anterior. Así fue como Chloe tiró una memoria USB y se dio la vuelta para irse. Había muchas fotos en la memoria USB que mostraban a mi cuñado Blake y a Chloe con la ropa desaliñada. Estas fueron las razones por las que Chloe tuvo el valor de venir y obligar a mi hermana a irse. En ese momento mi hermana vio esas fotos y me preguntó con calma qué debía hacer. Y esta vez, en cuanto Chloe se fue, volvió a confiar en mí. Frente a la computadora, Aurora parecía un poco decepcionada. Pero seguía indiferente. Me miró y me preguntó, Scarlett. Si ella lo dice. No sé qué hacer. Entonces el coche lleno. Una lágrima brotó de su ojo. En el pasado podría haberla abrazado y consolado suavemente. La habría defendido. Y armé un escándalo en compañía de mi cuñado Blake. Pero ahora me quedaré de brazos cruzados y observaré. Después de todo, todos somos adultos y debemos ser responsables de nuestras decisiones en la vida. Es más, ella es 3 años mayor que yo. Sonreí y con justicia me sentí insoportable. Tomé el teléfono para contestar una llamada. Bueno. Dejémoslo por hoy. Hay un asunto urgente en la empresa. Y tengo que irme ya. No solo no la defendí y vi cómo la acosaban. Además, ahora quiero irme como si no tuviera nada que ver conmigo. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. Mi hermana, tras haber cumplido con mi antepasado, es tan indiferente como un crisantemo. Finalmente Scarlett no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y me agarró la mano. Te vas así como así. Soy tu hermana. Y ahora estoy en problemas. Ay, ay. ¿Y qué? ¿Quieres que te ayude? En tus sueños. ¿Me vas a dejar aquí así? ¿Ya olvidaste lo que dijo mamá? Señora Blake, dádale el sí. Sonreí y me di la vuelta. Apartando suavemente su mano de mí. Claro que no lo he olvidado. Pero después de todo. Soy un forastero. ¿Cómo puedo interferir en tus asuntos familiares? No te preocupes. Creo que la justicia prevalecerá, hermana, es inteligente. Definitivamente puedes resolver este asunto tú solo. Al observar la expresión sombría de tu aura, me sentí secretamente complacido y me di la vuelta para irme. Esta vez. Nadie la va a ayudar. Quiero ver si puede seguir siendo tan indiferente como un crisantemo después de ser forzada por la señora y perder toda su dignidad. 5 en los días siguientes. No estuve inactivo. En cambio, estaba ocupado cuidando mis relaciones interpersonales y arreglando los asuntos de la empresa. Durante este periodo, inesperadamente, recibí una noticia sorprendente. Mi hermana mayor. ¿A quién no le gusta mostrarse en público? Visitó la compañía Blake. Casualmente estaba hablando de negocios cerca ese día y vi por casualidad el comienzo de un gran espectáculo. Abajo en la empresa. Varios guardias de seguridad escoltaron a Chloe. Sus pertenencias estaban esparcidas por todas partes. Fue simplemente una escena de acoso laboral a gran escala. Mi hermana cogió tranquilamente una tarjeta bancaria y se la lanzó a Chloe. Toma, 500. Azar yuan. Considéralo como tu indemnización por despido. Chloe ni siquiera lo miró y cuestionó. Soy la secretaria del señor Blake. ¿Qué derecho tienes a despedirme? Mi hermana la miró con vehemencia, tomándose las manos. Soy la señora Blake. Estoy sentado en la posición que más deseas. Así que ya sea una recompensa o un castigo para ti, todo depende de mí. Fue bastante decente. Me burlé para mis adentros. Ella no sabía lo difícil que era lidiar con esta Chloe. Tampoco sabía cuánto había soportado corriendo por ella en mi vida anterior. Pensar que podía despedirla así era simplemente ridículo. Chloe se levantó sin prisa. Sé que la señora también fue secretaria del señor Blake en el pasado. Es normal que se sienta incómoda al verme en esta posición. Pero he estado al lado del señor Blake durante tantos años y siempre he sido dedicada. ¿No es un poco inapropiado que me despidas con una sola palabra? Señora.
Como era de esperar de una estudiante destacada. Su inteligencia y su inteligencia emocional eran impecables. Enseguida captó la decencia que más le importaba a mi hermana. Por decencia, no había cumplido mi obsesión. No tomaría la iniciativa de revelar la infidelidad de Blake. Sobre todo en un lugar tan público. Las palabras de Chloe conmovieron a la multitud. Y los empleados se volvieron contra mi hermana, uno tras otro. Se pusieron del lado de Chloe. Así es. No se puede despedir a nadie sin motivo. El jefe ni siquiera ha dicho nada todavía. Chloe es muy amable. Me ayudó a escaparme durante mucho tiempo cuando cometí un error en mi contrato la última vez. Aunque sea la esposa del jefe. Ella no tiene derecho a interferir en los asuntos de la empresa. ¿Verdad? Despedir a alguien así es suficiente. Los celos de una mujer son terribles. Mi hermana estaba completamente perdida. Abrió los ojos con inocencia. Hizo un puchero. Y dijo, Chloe, no he cumplido mi obsesión. En el fondo sabes muy bien por qué hago esto. Pero si me calumnias así, no sé qué decir. ¡Guau! Justo cuando Chloe estaba a punto de volver a hablar, se oyó una voz masculina. ¿Qué pasa que estás armando un escándalo en la entrada de la empresa? Blake había vuelto de su viaje de negocios. Dio unos pasos hacia adelante y extendió la mano para ayudar a Chloe a levantarse. Chloe se levantó cubriéndose el vientre y dijo, Señora. Esta es la empresa, no he cumplido mi obsesión. No es un lugar para que expreses tus emociones. Si tienes alguna opinión sobre mí, por favor, encuéntrame en otros momentos. El significado subyacente era que se fuera rápido. Que este no era el lugar para ella. Blake simplemente se levantó las gafas y se quedó allí. Miró a mi hermana, que parecía agraviada. Y trató de aliviar su vergüenza. Probablemente haya algún malentendido. Todos. No adivines al azar. No es fácil para Aura venir a la compañía una vez. La llevaré y le mostraré los alrededores. Justo cuando mi cuñado ignoraba las objeciones de los demás para protegerla, mi hermana evitó su mirada y dijo con inferencia, Blake. Me ofrecí a irme y alejarme de todo este lío. Entonces ella se dio la vuelta y se fue. Dejando a todos atónitos. Se marchó con indiferencia. Pero no se fijó en Blake, que había quedado desprestigiado entre la multitud. Tenía una expresión ligeramente distinta. Bueno. Declaro que ella es la antigua diosa griega encargada de ser tan indiferente como un crisantemo. 6 al día siguiente. El detective privado que contraté me envió docenas de fotos. En las fotos, Blake y Chloe entraron de la mano al hospital de ginecología y obstetricia. Imprimí las fotos. Las guardé en mi bolsillo. Y fui al restaurante donde había quedado con Chloe. Ya tenía una expresión desagradable en el rostro. Pero seguía en silencio. Sonreí. Disculpe la espera, señorita Chloe. Dijo, si estás aquí para negociar en nombre de tu hermana, entonces no tenemos nada de qué hablar. Puedes decirle que solo quiero el puesto de señora Blake. Me quedé atónita un momento y luego me eché a reír. Eres muy directa. Dijo Chloe. No podrá ganarme si sigue luchando así. Es mejor que liquide la propiedad pronto y se vaya. La miré y le pregunté, ¿tan segura estás de que no puede ganarte? ¿No será porque el padre biológico del niño que llevas en el vientre es otro? ¿Y temes que sospechen del niño después de nacer? ¿Así que tienes prisa por convencerme de que deje que mi hermana se vaya antes? La cara de Chloe se puso furiosa al instante cuando mencioné al padre biológico del niño. Dio una palmada en la mesa y se levantó. ¿Me investigaste? Negué con la cabeza. No te pongas nervioso. Soy una persona de negocios. Solo hago lo que más me beneficia. Preguntó. ¿Qué quieres? Tomé un sorbo de café y sonreí levemente. No es nada. Solo quiero cooperar con la señorita Chloe. ¿Y si digo que no? Ni te atrevas. Sonreí y abrí un vídeo. En el vídeo, la mujer desnudaba a Blake y le tomaba una serie de fotos con su teléfono.
Esta fue la carta del triunfo que usé para alejar a Chloe de mi hermana en mi vida anterior, salvo que el bebé en el vientre de Chloe no era de Blake. Simplemente emborrachó a Blake y lo arrastró de vuelta al hotel tras descubrir que estaba embarazada accidentalmente. Tomó una serie de fotos que daban pie a interpretaciones, lo que le hizo creer a Blake que el bebé era suyo. Blake es astuto. Pero solo estaba confundido en este asunto, lo que le dio a Chloe la oportunidad de aprovecharse. ¿Me estás amenazando? La sonrisa de su rostro desapareció por completo. Y se notó algo de ferocidad. Después de todo, era joven y no podía mantener la calma. ¿Cómo podría? Podría haberte hecho perder tu reputación directamente. Pero ahora te doy la oportunidad de cambiar las tornas y ganar dinero. La cara de Chloe estaba seria. Y poco a poco se volvió incapaz de seguirme el ritmo. Señorita Chloe. Usar a la niña para obligarla a asumir el cargo es muy arriesgado. Aunque mi hermana es tan indiferente como un crisantemo. No se rendirá fácilmente cuando su posición se vea amenazada. Así que ahora. La mejor manera de hacer que Blake te ame es no tener un hijo. ¿Entiendes, verdad? 6 Cuando volví a ver a mi hermana. En cuanto crucé la puerta. Me crucé con Blake, que estaba a punto de salir. Tenía buena presencia. Llevar un traje azul lo hacía aún más elegante. Y olía ligeramente a jazmín. Lo saludé con cortesía. Hermano menos y ley del menos. Te ves muy elegante hoy. Parece que vas a hacer algo importante. Se llevó el dedo a los labios como si se sintiera culpable e hizo un gesto para callarme. Indicándome que hablara más bajo. Por supuesto. Tuve que hablarle en voz baja. Si de verdad iba a salir a hablar de negocios, ¿cómo podía ir vestido tan elegantemente? Vi cómo se marchaba su coche y luego me di la vuelta y entré en la residencia de la familia Blake. Hermana, tengo algo que decirte. En el momento en que vi su aura. Me quedé atónito. Parecía haber perdido mucho peso de la noche a la mañana. Y tenía las cuencas de los ojos hundidas. En cuanto me vio, adoptó un aire de dignidad e intentó mantener su decencia. ¿Qué pasa? Asentí y luego negué con la cabeza. Pretendiendo encubrirlo. No. No es nada. Solo vine a verte. Me miró con recelo. Di lo que quieras decir. Tú mismo lo dijiste. Respondí. Hoy es un día importante para que el grupo de hermanos menores y leyes menores ascienda en estatus. Como su esposa. Deberías. En teoría. Esté presente. De lo contrario, alguien más podría ocupar su lugar. La conozco demasiado bien. Parece tan indiferente como un crisantemo. Pero en realidad, tiene un deseo posesivo absoluto por lo que le pertenece. A sus ojos, alguien como Chloe no merece competir con ella en absoluto. Con solo hacer algo pequeño, Blake se entregará por completo a ella. Así que esta vez, ella va a tomar medidas. En cuanto mi hermana llegó al lugar, empezó a buscar a Blake. Tal como lo esperaba. Blake apareció de verdad después de un tiempo. Pero antes de que pudiera ser feliz. Vio a Chloe de pie junto a Blake. Estaban del brazo. Chloe se había arreglado a propósito hoy. Se veía alta y hermosa. Y ella y Blake se veían muy bien juntos. La mano de mi hermana que sostenía la taza tembló levemente al ver esta escena. Porque después de eso, Blake ni siquiera la notó. En cambio, siguió socializando con Chloe del brazo. Mirando la mirada indiferente de mi hermana, fingí estar enojada. ¿Por qué es ella otra vez? Hermana. ¿Qué clase de hechizo le lanzó esta mujer a mi hermano menos una ley menos? En una ocasión tan importante. ¿De verdad la trajo y te dejó sola en casa? Mis palabras fueron como cuchillos apuñalándole el corazón. Y su rostro cambió drásticamente al instante. Hermana. ¿Vas a dejarla ir así como así? ¿Vas a darle todo lo que tienes a alguien más? Cuando Aurora vio eso, me enojé. Inmediatamente se puso muy dramática y me agarró la mano. Hermana. Olvídalo. No es decente actuar así.
Guardé silencio un buen rato y luego dije, si lo dejaras así. Eso sería verdaderamente indecente. Al ver que mi ira aumentaba y que iba a defenderla, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Bueno, ¿cómo cumples mi obsesión? Más tarde, cuando ella vaya al salón. Entra primero y cierra la puerta con llave. Luego vendré a darle una lección. Estaba un poco emocionada. Hizo pucheros. Y asintió. Pero ahora está embarazada. No te pases. Me está usando como un peón. Me burlé en mi corazón. Le tomé la mano. Y le prometí. No te preocupes. Sé lo que hago. Estoy recordando todo lo que pasó antes. Me creyó y se fue despacio con el vestido en alto. No se dio cuenta de que la pistola que llevaba en la mano ya la apuntaba. Chloe se separó de la multitud, sujetándose la barriga un momento después y se dirigió sola al salón. En cuanto entró vi a mi hermana, actuando disimuladamente siguiéndola con una taza en la mano. Luego le tocó a Chloe hacer su parte. Me hice a un lado y encendí la cámara estenopeica instalada en el salón. En la imagen. En cuanto entró su aura, cerró la puerta con llave como le había dicho. Cuando Chloe la vio entrar, sirvió una taza de té y se la entregó a mi hermana. De repente dijo, la señora debe odiarme mucho. ¿Verdad? Hubo algo de provocación en esta frase. Pero mi hermana solo quería esperar a que viniera a darle una lección. Así que evitó deliberadamente el tema principal y respondió. El odio no existe. Sé que Blake quiere un hijo. Así que siempre y cuando dé salud en paz. Está bien. Mi hermana se levantó y quiso irse. Pero Chloe le devolvió la mano. Pero ya sabes. Mi hijo no puede ser un bastardo. Quiero un estatus digno. Y solo puedo obtener ese estatus si te vas. Y vi a mi hermana voltearse de repente y ya no pude permanecer indiferente. ¿Cómo te atreves a decir algo así delante de mí? ¿Cómo me atrevo? ¿Por qué crees que puedes ocupar el puesto de la señora Blake con la conciencia tranquila? Mientras que a mi hijo solo lo llamarán bastardo después de nacer. Mi hermana no respondió. Chloe siguió presionando. Todos estos años. Solo has sabido disfrutar del té y admirar las flores como una mujer adinerada. No has tenido hijos en 10 años. Pero aún te sientes tranquila. ¿Sabes cuánto anhela Blake tener un hijo? Tú sabes mejor que nadie cómo es tu relación con tu esposo. Estás loca. Mi hermana sintió que algo andaba mal e intentó soltarse de su mano e irse. Inesperadamente. Chloe aprovechó su fuerza y cayó hacia atrás. Su vientre golpeó justo la esquina de la mesa. Y debido al intenso dolor, cayó al suelo de nuevo. Al ver la mirada de terror en el rostro de mi hermana, apagué el teléfono y me sumergí entre la multitud. Encontré a Blake con precisión. Y encontré a Blake con precisión. Que estaba socializando. Hermano menos y ley menos. Mi hermana no se encontraba bien ahora mismo. ¿Podrías ir a verla, por favor? A Blake le temblaba el párpado derecho. Al principio quiso negarse. Pero el comprensivo superior que tenía delante lo detuvo. Blake, vaya, lo siento. No es urgente por ahora. Ve a verla. Un hombre que ama a su esposa puede ganar mucho dinero. Él asintió con impotencia. Está bien. Entonces discúlpeme. Todos. Cuando se fue había un dejo de culpa en su mirada hacia mí. Pero no pudo desahogar su ira. Tuvo que obedecer mis palabras y fue al salón. Llamó suavemente a la puerta. Aurora. ¿Estás ahí? Se escuchó una voz femenina estridente. Al oír esa voz familiar, Blake entró en pánico al instante. Dio un paso adelante y giró el pomo frenéticamente. Pero no podía abrir la puerta, pasara lo que pasara. Empezó a golpear la puerta. ¿Hay alguien ahí? Abran la puerta. Justo cuando estaba a punto de entrar. La puerta se abrió lentamente. Lo que vio fue el rostro pálido de su hermana. Estaba muerta de miedo.
Y detrás de ella, Chloe, que yacía en el suelo. El vestido blanco que llevaba debajo se tiñó gradualmente de rojo con sangre. En cuanto vio a Blake, tras haberle hecho justicia a la mirada de Wyatt, rompió a llorar débilmente. El bebé. Nuestro bebé. Viendo esta escena. ¿Cómo era posible que Blake no supiera lo que había pasado? Estaba furioso. Tenía venas azules abultadas en la frente. Cogió a Chloe y bajó corriendo las escaleras. Antes de irse no olvidó dejar una advertencia severa por si algo le pasaba a la bebé. No te dejaré escapar. Dejó a mi hermana allí parada, perdida. Bajo los flashes de numerosas cámaras. Después de mucho tiempo finalmente dijo con inferencia, estoy cansada de hablar de mi inocencia. El bebé de Chloe se había ido. Tan pronto como despertó, vio a Blake sentado en la cama del hospital. Lleno de remordimiento. Quizás el intenso dolor de perder a la niña hizo que su brazo y sus ojos en forma de minúscula se llenaran de lágrimas al instante. Miró fijamente a mi hermana. Y con gran esfuerzo. Se apoyó en Blake y se levantó. La señora Blake soltó un susurro de disculpa. Si tiene algo en mi contra, puede arremeter directamente. ¿Por qué le hiciste daño a mi bebé? Blake mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Esperando a que mi hermana se explicara. Pero solo recibió una sentencia de se probará la inocencia. No puedo defenderme ni con 100 bocas. ¿No puedes defenderte ni con 100 bocas? Los ojos de Blake se pusieron rojos de ira. Y la miró con incredulidad. Solo estaban ustedes dos en el salón en ese momento. Dime claramente qué pasó. Ella seguía sin decir ni una palabra. Siempre que esto pasaba. Era hora de intervenir. Pero esta vez, tampoco planeaba ayudarla. Me quedé atónito. No esperaba que fueras así. Aunque Chloe tenga la culpa. El bebé en su vientre es inocente. Todos te han elogiado por ser tan indiferente como un crisantemo desde que éramos pequeños. Pero no esperaba que no perdonaras ni siquiera a un bebé. Al oír estas palabras, mi hermana casi se desmaya de la ira. Enderezó el rostro e interrogó a Scarlett. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tú tampoco me crees? Ella solo es la amante. Y yo soy tu hermana. ¿Cómo pudiste? Antes de que pudiera terminar sus palabras. Blake la tiró al suelo de un manotazo. ¿Sigues culpando a tu hermana? Aurora. Me equivoqué al elogiarte por ser tan indiferente como un crisantemo y no competir con los demás. Realmente te juzgué mal. Hasta aquí llegamos. Divorciémonos. Naine Aura no esperaba que Blake fuera tan cruel. Abandonó a su esposa de más de 10 años por una amante. Y esta vez, ella realmente tocó la llaga de Blake. Y por mucho que intentó salvar la situación, fue en vano. No le quedó más remedio que dejar de lado su dignidad y venir a la compañía a suplicarme, hermana. ¿Cómo pudiste apoyar a alguien ajeno? En el pasado, cuando sucedían cosas así, nunca me dejabas en paz. Al ver que no respondía, de repente me agarró la mano. Y las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Lo olvidaste? Me prometiste que nunca me dejarías sola y que nunca permitirías que me intimidaran. No la miré y me sumergí en mi trabajo. Solo respondí con indiferencia, hermana. Esta vez te pasaste de la raya. Ya conoces el temperamento de Blake. Cuando se enoja de verdad. ¿Qué puedo hacer? Ya que no accedía a ayudarla durante tanto tiempo. Empezó a ponerse nerviosa porque hay un malentendido entre nosotras. Por favor, no seas así. ¿De acuerdo? Por favor, ayuda a tu hermana. A tu hermana no le queda nada más que Blake. ¿No entiendes mis dificultades? Finalmente no pude contenerme y la miré, quien lo dejó todo por el matrimonio. Mamá y papá dijeron que querían enviarte a estudiar al extranjero. Pero te negaste rotundamente. Insististe en irte con Blake. Renunciaste a un trabajo prometedor y a su carrera para ser una esposa virtuosa en casa durante más de 10 años. ¿Dices que tienes dificultades? He visto claramente cómo llegaste a donde estás, paso a paso. ¿Qué dificultades tienes? Aurora se emocionó.
Después de un rato. Se levantó, me señaló la nariz y maldijo, así que ahora finges ser una persona exitosa y me sermoneas. ¿Verdad? Con razón no me ayudaste cuando esa mujer vino a armar un escándalo. ¿Así que llevas mucho tiempo descontento conmigo? Sí, corta información, ven de mi obsesión. Ya lo tienes todo. Pero crees que te irá mejor si me divorcio de tu hermano, menos y menos ley. El día que Blake se vengue de mí será el día en que tu grupo se arruine. Dejé el bolígrafo y me eché a reír. ¿Qué? Mi hermana, indiferente como un crisantemo, ya no puede fingir. ¿Qué dificultades tienes? ¿No es este tu famoso dicho? Solo te devuelvo tus palabras. ¿No lo soportas? Incluso mencionaste la bancarrota. ¡Ay, qué mala es la verdad! Aurora se enojó tanto que agarró los adornos de mi escritorio y me los tiró. Tú. ¿Cómo te atreves? Me hice a un lado y el alboroto sobresaltó a todos afuera de la oficina. Los guardias de seguridad no tardaron en llegar. Corrió hacia mí en un ataque de ira, pero los guardias de seguridad la sujetaron y no pudo soltarse. Le pellizqué la barbilla y le dije en tono burlón, Aurora, llevamos 30 años juntas como hermanas. Me he adelantado a ti incontables veces y nunca te debí nada. Actúas como si no compitieras ni te opusieras, como si fueras tan indiferente como un crisantemo. Fui yo quien compitió y luchó por ti. Me has utilizado como un peón durante tantos años. Y lo acepté. Pero no solo eres desagradecido. También das por sentado mi bondad. ¿No eres repugnante? Te aconsejé que te divorciaras en aquel entonces. Fuiste tú quien insistió en creer en Blake. Todos somos adultos y deberíamos aprender a responsabilizarnos de nuestras propias decisiones. ¿Verdad? Como tu hermana. Te daré un último consejo, busca un buen abogado y divórciate cuanto antes. 10 Pero quizá aún esperaba que Blake cambiara de opinión y no quería arruinar su imagen de indiferencia ante él. Mi hermana no armó un escándalo ni causó problemas. Dijera lo que dijera Blake. Se negó rotundamente a divorciarse. Entonces no puedo culparme por lo que pasó después. Chloe fue muy rápida. En cuanto le dieron de alta del hospital, me encontró y me dio una copia del pliego de condiciones de la empresa de Blake y algunos archivos confidenciales. Pronto le enviaron una carta anónima de renuncia, informando que la empresa de Blake había evadido taxones. Así, durante varios días consecutivos, el nombre de Blake estuvo en las búsquedas más populares. Bajo la influencia de la opinión pública, la reputación de Blake se desplomó. Y las acciones de su empresa también se desplomaron. La marca de Blake fue boicoteada por todos los partidos. Su empresa estaba al borde de la quiebra. En ese momento le propuse adquirirla si quería seguir en el sector. Tendría que trabajar bajo mis órdenes. Ya no podía quedarse quieto y pronto arrastró a mi hermana a la empresa. Blake sonrió obsequiosamente y se paró frente a mi escritorio con mi hermana. De repente Intel sintió mía. Empezó a darse bofetadas. Lo siento. Gerente general Scarlett. Es mi culpa. Tuve una aventura. Incluso le pegué a tu hermana. No debí haberlo hecho. Me senté frente a él. Arqueé las cejas y sonreí. ¿Por qué no lo hiciste? Al ver eso, mi expresión se suavizó. Rápidamente dijo que no debería haber insistido tanto en divorciarme por el bien de mi amante. No debería haber tenido una aventura. Y no debí haber decepcionado a tu hermana. La oficina estaba en completo silencio. Blake bajó la voz y me dijo, hermana menos y menos L. Sé que escribiste esa carta anónima de -D. Me odias y quieres ayudar a tu hermana a vengarse. ¿Verdad? Al ver que no dije nada, Blake me miró fijamente. Dale prestigio a tu hermano, menos y menos. Siempre y cuando retires esa carta anónima de menos y luego inviertas en mi empresa. No insistiré en divorciarme de tu hermana. Todavía podemos ser una familia y vivir felices juntos. De acuerdo. Me quedé sin palabras por un momento. Y luego imité lo que dijo mi hermana en mi vida anterior y le respondí, entonces puedes esperar un poco más. Te ayudaré cuando encuentre una razón decente.
Al escuchar esta frase tan familiar, Aurora levantó la cabeza y me miró con incredulidad, escarlata. ¿Qué quieres decir ahora? ¿Sigues enfadada conmigo por lo de antes? ¿Acaso la decencia es más importante que tu hermano menos y la compañía menos pérdidas? ¿Es más importante que mi matrimonio? En lugar de enfadarme, me reí. Debería haberte preguntado esto antes. ¿Verdad? ¿Acaso la decencia es más importante que las propiedades familiares? La vida y la muerte de nuestro padre. ¿Y mi vida? En mi vida anterior. Sufrí represalias. Mi empresa quebró. Todas las propiedades quedaron hipotecadas. Y mi padre estaba gravemente enfermo en el hospital. Trabajaba en 3 empleos al día y solo dormía 3 o 4 horas. Tenía que saldar las deudas y también ahorrar para la cirugía de mi padre. Soporté esos días durante 3 años enteros. Y al final Aurora solo me impuso una condena por mantener la decencia. ¿Qué dificultades tienes? Normalmente. Soy impaciente y no me gusta andarme con rodeos ni ser sarcástico al hablar. Pero esta vez... Finalmente probé el beneficio del sarcasmo. Respondí, oh, hermana. Aunque estés al borde de la bancarrota, aún tienes que vivir dignamente. Sabes muy bien si evadiste impuestos o no. En fin. Había insistido en mi renuncia. Creo que se hará justicia. Y se demostrará la inocencia. El otrora poderoso pero ahora decaído magnate de la industria, se enfureció al oír mis palabras y abrió la boca para maldecirme. Golpeé la mesa con el bolígrafo. Firma los papeles rápido. Aún tienes mucho que resolver con respecto a la evasión fiscal. 11 puede que ella haya tenido la culpa. Pero el bebé en su vientre era inocente. Scarlett. Eres demasiado cruel y descorazonada. Debes confesar tus pecados al Buda como es debido. Y, era ella quien antes no quería el divorcio. Y ahora también es ella quien lo desea desesperadamente. Fue a la empresa y tuvo una gran discusión con Blake. No quiero ni un centavo tuyo si nos divorciamos ahora. Si aún tienes conciencia. Divórciate de mí pronto. Blake había sido rechazado por mí antes y ya estaba descontento con mi hermana. Ahora ella misma estaba causando problemas. Ella simplemente lo provocó. El conflicto estalló al instante. ¡Qué mujer tan cruel! No te basta con que causaras la pérdida de mi bebé. ¿Ahora tu hermana también quiere arruinar mi empresa? Le arrebató el certificado de matrimonio y lo rompió en pedazos delante de ella o se divorciará. Te lo digo. Ni lo pienses. Tu hermana me ha arruinado. Y tú tampoco lo pasarás bien. La empresa de Blake evadió una gran cantidad de impuestos, que representaba más del 10% del total a pagar. Fue condenado a 1 año de prisión y multado. Después de hacerme cargo de la familia Scarlett, también adquirí la empresa de Blake. Y mi imperio empresarial se fortaleció día a día. Después de que Blake fue encarcelado, todas las deudas recaían solo sobre mi hermana. Así que huyó de los acreedores por todas partes. Y no supe nada de ella durante varios años. Una vez tuvo dificultades y quiso venir a rogarles a nuestros padres que me pidieran ayuda. Pero yo ya había previsto esta decisión. Compré propiedades en el extranjero. Envié a mis padres al extranjero para jubilarse. Y cambié todos mis números de teléfono. Ahora no tenía otra opción y solo podía vivir en el absurdo. La siguiente vez que la vi, Aura, fue en un mercado de verduras en una antigua zona residencial. Llevaba un traje arrugado. Con el pelo revuelto y una cesta de verduras en la mano, discutía acaloradamente con un vendedor cercano. El aspecto de tus verduras no es bueno. Y no están frescos. ¿Por qué los vendes tan caros? Véndemelos un poco más baratos. Y vi a la persona escupir una flema y dijo: Vete. Vete. Si no están frescos. No los compres. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Sigues haciendo negocios o no? No haré negocios contigo. De acuerdo. Corta. Si no vendes. No vendas. Ni siquiera quiero comprarlos.
Me hice a un lado y sonreí con impotencia. Parecía que por fin había curado su problema de fingir indiferencia. A principios de los 90, mi novio se graduó de la universidad y fue asignado a una empresa estatal. Yo, en cambio, era solo un trabajador en una pequeña fábrica al borde de la quiebra. Sentía pena por mi trabajo insatisfactorio. Usó sus contactos para encontrar a alguien que me ayudara a entrar en el mundo de los negocios en la economía de mercado. No fue hasta que me estafaron y me robaron todo mi dinero, mi banda y en un país extranjero. Después de varias idas y venidas, por fin llegué a casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto era una trampa de mi novio. Él vivía feliz con su bella esposa a su lado. Yo, en cambio, estaba encerrado con mis padres y moría de hambre. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día de mi asignación de trabajo. Una tal Eleanor. No te preocupes. No importan las dificultades. Te acompañaré en ellas. Cuando Gavin me miró y me dijo estas palabras con cariño, aún no me había recuperado del dolor de la muerte. Los demás compañeros de clase ya estaban profundamente conmovidos y respondieron a las palabras de Gavin uno tras otro. Dijeron que también me ayudarían si surgía alguna dificultad. Miré a mi alrededor. Luego bajé la vista y guardé silencio. Al ver que mi reacción no era la que esperaba, Gavin me tomó la mano y dijo con cautela: Eleanor. Esta asignación de trabajo es realmente injusta. Vamos a hablar con el profesor y pedirle que te reasigne. Si eso no funciona, en lugar de ir a esa fábrica al borde de la quiebra, mejor podríamos entrar en el mercado. Gavin habló con seriedad, fingiendo que pensaba en mí. Por desgracia, ya había caído en una trampa tan tierna una vez y no volvería a creerlo. Justo cuando estaba a punto de replicar, apareció mi hermana menor, Amanda, que había permanecido en silencio detrás de mí. Exclamó: Hermana. He oído que mucha gente de pequeñas empresas estatales de gran envergadura ha renunciado para dedicarse al mundo empresarial. Esta es una gran oportunidad. Su voz era dulce. Pero cuando llegó a mis oídos, me puso rígido todo el cuerpo. El odio brotó incontrolablemente en mi corazón. Me burlé y me burlé. Ya que es una gran oportunidad, ¿la quieres? Quizás mi imagen anterior de ser comprensiva y considerada estaba demasiado arraigada. En cuanto dije esto, Amanda abrió la boca con incredulidad. Antes de que pudiera reaccionar, Gavin dio un paso adelante y se interpuso entre nosotros. Eleanor, sé que estás de mal humor. Pero no puedes desquitarte con él sin motivo. Frunció el ceño al decir esto. Quienes no lo supieran podrían pensar que Amanda era su novia. Observé a Gavin con frialdad. Que había revelado su verdadera cara. Y reído. En mi vida anterior. Creía demasiado que me amaba. Así que no soportaba complicarle las cosas. Cuando Gavin sugirió ir con la maestra, me negué y, en cambio, opté por dedicarme a los negocios. Algo en lo que no era bueno. Pensé que con mis propias habilidades, incluso sin experiencia, podría forjarme mi propio camino. Pero no me lo esperaba después de haber estado dando vueltas y finalmente haber cerrado un trato. La otra parte no me dio la parte prometida de las ganancias. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal y fui a buscar justicia, ya se habían ido y el lugar estaba vacío. En ese momento supe que me habían engañado. Pero para entonces, no me quedaba dinero. Impulsado por una fuerte reticencia, mendigaba por la calle e ilustraba zapatos para otros. Incluso cometí actos más humillantes antes de finalmente reunir el dinero suficiente para la hermosa casa. Sin embargo, después de pasar por todas esas dificultades, lo que esperaba no era calor. Antes de poder siquiera ir a buscar a Amanda, mis padres me dejaron inconsciente y me encerraron en el sótano. Y finalmente murió de hambre. Miré a Gavin. El culpable estaba frente a mí. Y ojalá alguien pudiera abalanzarse sobre él ahora mismo. Comer su carne. Beber su sangre. Luego moler sus huesos hasta convertirlos en agujas, uno por uno, y jugar con ellos todos los días. Pero no pude. Una profunda sensación de impotencia me invadió el corazón. Me tragué el odio y miré a Gavin con una sonrisa.
Dije, ya que me quieres tanto. Debes estar dispuesto a dedicarte a los negocios y a la economía de mercado y a cederme tu trabajo en una empresa estatal. ¿Verdad? Gavin se quedó atónito y no pudo reaccionar por un momento. Los compañeros de clase, engañados por su falso amor por mí, aplaudieron y de repente se dieron cuenta. Genial. Monitor. Definitivamente es imposible pedirle al profesor una reasignación ahora. Pero si estás dispuesto a renunciar a tu cuota, Eleanor podrá entonces ir a la empresa estatal sin problemas. Algunos incluso halagaron a Gavin. Creo que con la habilidad del monitor, puede brillar sin importar lo que haga. Gavin se encontraba en una situación difícil y no podía avanzar ni retroceder. Finalmente, tras haber cumplido con Ramsay, se sacudió las mangas con rabia y salió. Iré a explicarle la situación al profesor. Para Eleanor. Con el peso que el monitor lleva en el corazón del maestro. Si interviene. Definitivamente no habrá problema. Ya no tienes que preocuparte. Melissa. Quien solía llevarse bien conmigo. Se sentó a mi lado y me consoló. Después de terminar de hablar. Los demás también empezaron a bromear. Sí. Eleanor. El monitor es tan bueno contigo. ¿No deberías pagarle con un matrimonio? No respondí, en secreto calculé. Sabía que Gavin definitivamente no iría con el profesor. Lo que hizo antes fue simplemente dar un espectáculo frente a los compañeros. Al verme callado, Melissa pensó que estaba preocupado por Gavin y dijo algo con convicción. Eleanor. ¿Por qué no vamos juntas a ver a la profesora? Sí. Debería ir a ver a la profesora. En lugar de quedarme sentado esperando problemas, es mejor tomar la iniciativa. Casualmente encontré una excusa para rechazarla y luego salí. Melissa dejó escapar un largo suspiro y me gritó, Eleanor, recuerda volver temprano. Quedamos en tener una cena de despedida juntos esta noche. Antes de que pudiera responder, oí a Amanda murmurar en voz baja detrás de mí. ¡Qué grosero! Pero no tenía tiempo para lidiar con ella ahora. Pesé a Melissa y salí corriendo a grandes zancadas. Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, detuve al profesor en el último momento, antes de que saliera de la escuela. Cuando me vio, no tenía la menor intención de detenerse. Me miró con frialdad y estaba a punto de irse. Lo seguí apresuradamente e hice una reverencia de 90 grados sin decir palabra. La maestra suspiró y dijo con una mirada de odio hacia el hierro por no convertirse en acero, Eleanor. La fábrica a la que te asignaron es un pilar del desarrollo económico de nuestra provincia. Pero no me lo esperaba, aunque sueles parecer sencilla y honesta. En realidad, ahora mismo aspiras demasiado alto e insistes en imitar a otros para entrar en el mundo de los negocios y la economía de mercado. ¿Has pensado alguna vez en lo difícil que es para una chica destacar entre los hombres? Las dificultades que tienes que soportar y el precio que tienes que pagar son cientos de veces superiores a los de ellos. El profesor frunció el ceño. Sus manos, que aplaudían constantemente, demostraban su sincero consejo. Sentí una punzada de amargura en la nariz. Recordé eso cuando decidí dedicarme a los negocios y a la economía de mercado tras escuchar las palabras de Gavin en mi vida anterior. El maestro también me las había dicho. Pero yo era joven y estaba lleno de orgullo. Y el amor me cegó los ojos. Pensé que me mentía. También pensé que no era peor que nadie y que, mientras trabajara duro, siempre pude hacerme un nombre. Así que herí los sentimientos del profesor e insistí en dedicarme al mundo de los negocios. Pero al final, algunas cosas no se logran solo con esfuerzo. Me arrodillé frente al maestro con la voz entrecortada. Maestro, habiendo cumplido mi obsesión. Lo siento. Fue Gavin quien me dijo que la fábrica a la que me asignaron estaba al borde de la quiebra. Así que no quería ir. Y nunca he dicho que quiera dedicarme a los negocios en la economía de mercado. Es él quien te miente sobre todo esto. Ante la mirada sorprendida del profesor, le expliqué toda la historia en cuanto terminé de hablar. El profesor estaba tan enojado que tiró la lonchera que tenía en la mano al suelo. ¡Qué sinvergüenza! Como mi alumno y tu monitor. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa?
Después de decirlo con los dientes apretados, la maestra me llamó y regresó a grandes zancadas. Eleanor. Vamos. Vamos a buscar a Gavin y a Amanda. Eres un buen chico. Y el maestro definitivamente te hará justicia. Espera un momento. Maestro. Me dio un vuelco el corazón. Me sorprendió que la profesora, que solía ser indecisa. Esta vez fue muy decidido. Pero aún así lo detuve. Puedo ocuparme de los asuntos de Gavin y Amanda yo solo. Fui un estudiante excelente. Gavin también lo fue. Si el profesor me hubiera ayudado, arruinaría a Gavin. No quería que el profesor se arrepintiera ni se sintiera culpable al pensar en ello en el futuro. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, la profesora me interrumpió y preguntó con vacilación: Eleanor, ¿temes que revelar sus actos afecte a Amanda? ¿Te culparán tus padres? Al ver la expresión de preocupación en el rostro del profesor, me di cuenta de lo obvio que era su favoritismo. Fui tan estúpido en mi vida anterior. Había estado deseando volver a casa. Pero al final mis padres, que no eran yo, me encerraron en el sótano y me dejaron morir de hambre. Nadie sabía el dolor que había padecido antes de morir. Y nadie sabía lo desesperada que estaba cuando mis padres me trataron así. No. Profesor. Habiendo cumplido mi inserción, no tengo miedo. No merecen ser mis padres. Lo dije con firmeza. Antes de que la maestra pudiera reaccionar. Continué con lo que no había terminado de decir para expresar mi verdadera intención. Maestro. Por favor, cancele directamente mi cupo de trabajo y déjeme buscar un trabajo por mi cuenta. 3 antes de morir en mi vida anterior. Una vez oí a una mujer llegar a casa y quejarse. Dijo que el trabajo que tanto se había esforzado por conseguir había sido superado en 2 años. Lo que la hizo quedar mal. Y la fábrica que superó a la primera era todavía un pequeño taller en aquel entonces. Y ningún estudiante de último año de universidad se presentó dispuesto a ir allí. Cuando el maestro escuchó mi intención, al principio se quedó perplejo. Después, no sé qué se imaginaba. Pero en realidad se conmovió hasta las lágrimas. Eleanor. Sabía que tenías un gran sentido de la justicia y que no eras de esas personas que solo se aprovechan de las ganancias y se quedan cortas. Te escribiré una carta de recomendación de inmediato. El director de la segunda fábrica te recibirá con los brazos abiertos. Su viejo corazón se llenó de satisfacción e inmediatamente encontró un terreno relativamente plano. Se agachó y escribió la carta de recomendación. No esperaba que las cosas fueran tan bien en el trabajo. Mi boca seguía curvada hacia arriba hasta que fui a cenar por la noche. Sin embargo, tan buen humor se vio interrumpido a la entrada del restaurante. Seguí a Amanda y a Gavin al callejón. Y al segundo siguiente. Escuché sus voces ambiguas, ansiosas por hacer algo. Amanda se quedó sin aliento y le preguntó a Gavin con encanto. ¿Me parezco exactamente a Eleanor? ¿Piensas en ella cuando me besas? Gavin rió entre dientes y luego expresó sus sentimientos. Cariño, tú sí. Eres diferente a ella. Esa mujer, Eleanor, siempre tiene una cara seria, como si alguien le debiera dinero. No es tan seductora como tú. Había sonidos aún más explícitos. El caballeroso Gavin jugó con mucha intensidad entre bastidores. Me burlé. Puse cara de tristeza. Y entré al restaurante. Allí me encontré con Melissa, que salía a buscarme. Siempre fue muy cariñosa. Me tomó de la mano y estaba a punto de entrar. Eleanor, por fin estás aquí. Pensé que estabas tan triste que te fuiste a llorar sola. Estaba a punto de buscarte. Ya que estás aquí, ven y toma asiento rápido. Respondí y la seguí a la sala privada. Dejé escapar un sonido de sorpresa a propósito. ¿Dónde está Gavin? ¿Aún no ha venido? Los compañeros de la mesa susurraban entre ellos. Uno de los que lo vieron levantó la mano. Gavin llegó hace mucho tiempo. Más tarde, vi a Amanda saludarlo con la mano. Y luego se fueron juntos. Después de decir eso,
Dijo con torpeza ante mi expresión de sorpresa. Eleanor, ¿no vino tu hermana contigo? Negué con la cabeza y lo negué. Nunca les pedí a él ni a nadie que vinieran con nosotros. No fue solo esta vez. Fue igual todas las veces anteriores. Amanda era mi hermana. Cada vez que la veían, pensaban que yo la había sacado. De hecho, todo fue porque le habían llamado a Coca-Cola de nuevo como hermano menor y ley menor para tener la oportunidad. Estaba tan obsesionado antes que no me di cuenta del cariño y esas llamadas de hermano menor y ley menor, e incluso me sentí tímido por mucho tiempo por eso. El compañero que habló y Melissa intercambiaron una mirada. Impulsados por un sentido de justicia, se pusieron de pie bruscamente. Eleanor. Iremos a buscar a Gavin. Antes de que pueda detenerlos. Salieron corriendo por la puerta en un grupo grande. Cuando trajeron a Gavin y Amanda, estaban desaliñados. Melissa, que estaba sentada a mi lado consolándome, vio esto y golpeó la mesa. Gritándoles a los compañeros. ¿Qué les pasa? El compañero frunció el ceño y miró a Gavin. Le costaba hablar. Cuando fuimos allí, estos dos se estaban besando. Esta revelación causó gran revuelo. Todos los presentes tenían estudios superiores, especialmente las compañeras. Quienes odiaban esas cosas aún más. Inmediatamente señalaron la nariz de Gavin y maldijeron. ¿No dijiste que darías tu vida por Eleanor? ¿Por qué estás con una impostora? Gavine, límpiate un ojo de ratón. No tienes vergüenza. Voy a denunciarte con la maestra y a informar a todos sobre tus SLEA cines S. La impulsiva Melissa dejó de lado sus duras palabras y fue a buscar a la maestra. Gavin entró en pánico. Se liberó desesperadamente de la atadura. Y detuvo a Melissa. No. No lo hice a propósito. Lo hice. Sin querer, lo confundí con Eleanor. Todo es un malentendido. ¡Qué gran malentendido! Aunque Amanda y yo nos parecíamos. Nuestros temperamentos y estilos eran muy diferentes. Quienes nos habían visto una vez no se conocían. Es más. Era Gavin. Quien estaba conmigo todos los días y era el más cercano a mí. Sus palabras eran increíbles. Además de ser despreciado por todos, no dudaron en invitar a la maestra. Solo entonces Gavin se asustó. Se soltó desesperadamente de la atadura y corrió a mi lado para explicarme. Eleanor, no hay nada entre Amanda y yo. Puede que otros no lo sepan. Pero tú no lo sabes. Amanda siempre me llama en privado cuño menos y cuño menos ley. Si de verdad hubiera algo entre nosotros. ¿Cómo pudo llamarme así? Gavin parecía firme. Con sus ojos de cachorro mirándome con inocencia. Como si realmente le hubieran hecho daño. Me burlé y me pregunté lo que sentía tras sus palabras. Sí, tesis. Gavin. ¿Cómo pudiste convivir con alguien que te sigue llamando hermano menos y menos ley? Gavin creyó sus palabras y asintió con entusiasmo. Pero seguí preguntando. ¿Será ese hermano menos y menos ley? No es un título, sino tu forma de coquetear. En cuanto dije esto, la sonrisa de Gavin se congeló a medias. Y una expresión de vergüenza permaneció en su rostro. Eleanor. ¿Cómo puedes decir esas palabras tan groseras? Has olvidado que me esforcé por conseguir tu trabajo y le pedí a gente de todas partes que te ayudara a entrar en el mundo de los negocios y la economía de mercado. Eleanor. Yo, Gavin. Juro por Dios que solo estás tú en mi corazón y en mis ojos. La verdad estaba justo frente a nosotros. Pero Gavin podía seguir siendo tan descarado y seguir discutiendo. Desprecié su falta de vergüenza en mi corazón y me di la vuelta. Sin querer decir ni una palabra más, al ver que las tácticas blandas no funcionaban. Gavin recurrió a medidas desesperadas y me amenazó. Eleanor, ¿aún quieres la oportunidad de emprender un negocio en la economía de mercado? No esperaba haberle mostrado compasión a Gavin y no haberle revelado su verdadera cara. Pero él me amenazó a cambio. Me enojé tanto que fruncí el ceño y estuve a punto de contarles a todos exactamente lo que había hecho. Sin embargo, Melissa, que ya no aguantaba más, me defendió en ese momento.
Señaló el chupetón en el cuerpo de Gavin y preguntó, «¿Dices que te estamos calumniando?» «Seguramente no te dejamos esta marca a propósito». «¿Lo hicimos?» Gavin lo miró. Y con expresión nerviosa se abrochó la ropa. Miró a Melissa y dijo apretando los dientes, «Esto es entre Eleanor y yo». «¿Qué tiene que ver contigo?» Amanda también intervino en ese momento tras sus palabras. «¿Qué sabes?» «Es Eleanor quien tiene un problema. Tiene un carácter fuerte. Durante el día en casa. Se quejó de que Gavin no le había dado el cupo. Así que en cuanto tuvo la oportunidad, nos desprestigió». Cuando se emocionó, Amanda resopló fríamente. «Ustedes, los que toman partido, son simplemente ciegos. ¿Por qué finges? ¿Te haces el justo?» «Amanda. Tú». Melissa y los demás compañeros estaban tan enojados que temblaban cuando los difamaron. En ese momento Gavin aprovechó la situación y se dio una palmada en la cabeza, fingiendo comprender de repente. «Eleanor. ¿Es porque no conseguiste el trabajo que querías que quieres obligarme a dejar el trabajo en una empresa estatal sólida y empezar a trabajar contigo en la economía de mercado? ¿O quieres que te dé mi cuota?» «Eleanor. Podrías haber dicho esto directamente. ¿Por qué usaste medios tan despreciables contra mí?» Gavin parecía lamentable. Con solo unas palabras me echó la culpa y se presentó como la víctima. No pude evitar suspirar al pensar que era realmente bueno actuando. Solo de pensar en las innumerables cosas hipócritas que había hecho con esa apariencia repugnante, no pude contenerlo más. Delante de todos mis compañeros. Les conté a todos con todo detalle las malas acciones de Gavin. ¿Te atreves a decir que no me mentiste sobre que la fábrica estaba al borde de la quiebra? Y lo que dijiste de entrar en el mundo del mercado fue solo para que alguien me engañara y me enviara lejos. Para que Amanda pudiera ocupar mi puesto en el trabajo. ¿Verdad?» Una mirada de pánico brilló en los ojos de Gavin. Y retrocedió 2 pasos, incrédulo. Tras recobrar el sentido, frunció el ceño y echó la culpa a Eleanor. «¿Estás loco? Son solo especulaciones e imaginaciones tuyas sin fundamento. Dices que te mentí. ¿Qué pruebas tienes para respaldar esas palabras?» Amanda solo pudo ocupar mi lugar después de mi muerte. Mi memoria era la prueba. Pero no podía simplemente decir que había renacido. Estaba en un dilema. Una voz sonora y potente llegó desde lejos y se acercó gradualmente. «¿Quieres pruebas? ¿Verdad? Las tengo. 5 todos. Incluyendo a Gavin». Siguieron el sonido y miraron. Vieron al profesor caminando detrás de ese compañero y deteniéndose frente a Gavin. «Gavin, bueno, dijiste. Una vez lo trajiste y me dijiste que a Eleanor no le gustaba el trabajo y quería dedicarse a los negocios en la economía de mercado. Y me pidió que solicitara un cupo para Amanda. ¿Se considera esto prueba?» En cuanto dijo esto, los compañeros que sabían la verdad mostraron desprecio por Gavin. La maestra me miró con pesar y dijo, «Eleanor, la maestra sabe que eres amable. No me dejaste buscar justicia para ti porque querías dejarle un futuro a Gavin. Pero como puedes ver, a veces ceder no trae paz. Pero más bien, más agresión. Sollocé. Y aún así no pude contener las lágrimas que brotaron de mis ojos debido a la amargura. Al ver esto, Melissa me abrazó con cariño y me consoló. «Eleanor. No tengas miedo. Todos estamos de tu lado. En cuanto a Gavin. No vale la pena tener a una escoria así». Asentí en sus brazos. Después de agradecerle en voz baja. Me sequé las lágrimas y volví a mirar a Gavin y Amanda. Si me lo hubieran dicho directamente, quizá habría considerado darle la cuota a Amanda. Después de todo, es mi hermana. ¿Pero por qué usaste medios tan despreciables? Somos las personas más cercanas. Estas fueron las palabras que Gavin me acababa de preguntar. Se las repetí palabra por palabra. Además de actuar. También había un poco de sinceridad en ellos. Amanda. Sin embargo. Resopló con frialdad y se negó a arrepentirse. ¿Quién sabe si también sobornaste a este viejo? Eleanor.
Si de verdad me considerabas un miembro de la familia, deberías haberme dado la cuota en cuanto se asignó. ¿No estás diciendo estas cosas hipócritamente ahora? ¿No crees que es demasiado tarde? Sea demasiado tarde o no. De todas formas, solo estaba fingiendo. Desde pequeña, mis padres siempre habían sentido predilección por Amanda. Le dieron todo lo bueno. Y yo solo podía observar con entusiasmo. Solo esta universidad y este trabajo eran lo que había logrado con mi propio esfuerzo. Sin embargo, aún así, estaban dispuestos a cambiar mi vida por el camino tranquilo de Amanda. Ya había pagado el precio de mi estupidez. Ahora que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, ¿por qué debía ceder ante ella? Si no dije nada. Amanda pensó que me estaba rindiendo. Sacó el tema y le echó la culpa a la profesora. Tú, vieja, también eres parcial. Gavin y Eleanor son tus alumnos. No pasa nada si no nos ayudas. Pero incluso dijiste mentiras por Eleanor. Con semejante carácter moral, ¿cómo puedes ser digno de ser maestro? Desde la antigüedad, se ha enfatizado el respeto a los maestros y el apego a la verdad. No esperaba que Amanda se atreviera a difamar al profesor. Inmediatamente di 2 pasos hacia adelante y me paré frente a él. Amanda. ¿Sigues diciendo que no tenemos pruebas? ¿Qué pruebas tienes para respaldar esas palabras? Además, ¿quién dijo que no tengo pruebas? Las expresiones de Gavin y Amanda mostraron un momento de pánico. Pero después de mirarse, siguieron hablando con firmeza. Es imposible, Eleanor. Deja de intentar engañarnos así. Al verme tan seguro, Melissa no dudó en intervenir. ¿Tienen miedo? Era una forma sencilla de incitar a alguien a actuar. Pero hizo que la gente cayera en la trampa, aunque sabían que era una trampa. Gavin y Amanda tuvieron que hacer la apuesta conmigo. Cuando supieron que la apuesta implicaba renunciar a la cuota de trabajo asignada. Ambos abrieron los ojos como platos. Eleanor. ¿Estás loca? Solo porque no estás satisfecha con tu asignación. ¿Quieres hundirme también? Deja de decir tonterías. ¿Te atreves a apostar? Entre las burlas de la gente, Gavin aceptó a regañadientes. Al segundo siguiente le pregunté a su vez. Dijiste que te había calumniado porque tenía celos de que tu asignación fuera mejor que la mía. ¿Verdad? Dijiste que no estaba satisfecho con mi situación y quería aceptar tu cuota en la empresa estatal sin sonido. ¿Verdad? Gavin asintió con firmeza sin dudarlo. Al segundo siguiente. Me reí entre dientes e hice una pregunta inesperada. ¿Y si ya hubiera renunciado voluntariamente a la cuota asignada? Gavin. ¿Por qué crees que me estoy tomando tantas molestias? ¿Por qué estoy compitiendo contigo? Gavin abrió los ojos de par en par, incrédulo, y negó con la cabeza mientras me señalaba. Es imposible, Eleanor. ¿Cómo podrías estar dispuesta a renunciar a la cuota asignada? Antes te tenté con la idea de emprender un negocio en la economía de mercado. Pero no vacilaste. Debes estar mintiendo. Su apariencia de mente estrecha y negativa era despreciable. Puse los ojos en blanco y estaba a punto de explicarlo. Pero la profesora se adelantó y testificó firmemente a mi favor. Eleanor me pidió que revocara la cuota asignada antes. Gavin. Las razones que tú y Amanda dieron para la difamación simplemente no se sostienen. Tan pronto como se dijeron estas palabras. Sin mencionar a los espectadores. Incluso compañeros como Melissa se quedaron boquiabiertos y gritaron de incredulidad. Eleanor. Melissa me jaló y me preguntó con entusiasmo, Eleanor, ¿por qué eres tan impulsiva? La cuota que nos asignó la escuela ya es la mejor. El resto. Las unidades restantes son todas las que otros han rechazado. Incluso si buscas trabajo. No encontrarás uno mejor. En mi vida anterior pensé lo mismo. Así que dejé pasar una gran oportunidad de emprender. Esta vez, definitivamente, ya no veré las cosas con prejuicios. Tras negar con la cabeza y decirle a Melissa que no me importaba, le miré con desprecio al abatido Gavin. Acepta el resultado de la apuesta. Recuerda revocar la cuota voluntariamente.
De lo contrario, cuando la situación se agrave. Me temo que ni siquiera podrás encontrar otro trabajo. Después de todo, ningún lugar está dispuesto a contratar a alguien que sea digno de ser oprimido. Después de decir eso, apoyé al profesor y me fui respetuosamente. Gavin entró en pánico. Me persiguió y me bloqueó el paso para disculparse. Eleanor. Solo. Simplemente. Perdí la cabeza por un momento. Fue Amanda quien me sedujo. Eleanor. ¿Sabes qué clase de persona es Amanda? ¿Verdad? No pude resistir la tentación por un rato. Eleanor, perdóname esta vez. Sin duda me quedaré contigo como es debido en el futuro y no volveré a meterme en líos. ¿De acuerdo? Gavin habló con sinceridad. Cada palabra era sincera. Y le echó toda la culpa a Amanda. Naturalmente no lo aceptó. Antes de irnos, se peleó con Gavin. Cuando ya tenía un pie fuera de la puerta. Incluso se tomó la molestia de amenazarme. Eleanor. Espera. Les contaré a mamá y papá lo que pasó hoy. Y seguro que me defenderán. Desde que me atreví a hacerlo, naturalmente pensé en las consecuencias. Me burlé de la amenaza de Amanda. Tras despedir al profesor, fui directamente a la fábrica a informar, ante las miradas inquisitivas de mis compañeros. El responsable se mostró sumamente entusiasmado al verme. Sin decir palabra, me llevó a la oficina del director. Mi compañera Eleanor. Eres una estrella de la suerte enviada por Dios. Nuestro director estaba preocupado porque no teníamos un estudiante universitario aquí. Y entonces llegaste tú. Esto es realmente genial. Al día siguiente de entrar a la fábrica, Amanda vino a causar problemas con mis padres de forma agresiva. Cuando escuché la noticia y corrí a la entrada, ya habían destrozado el cartel. Y mi madre escupía mientras le gritaba al director. Eleanor es mi hija. ¿Necesito tu permiso para ir a buscarla? Ya no hay justicia. Dile a Eleanor que salga y diga que su madre la busca. Hermana. Estamos en horario de trabajo. No te conviene armar un escándalo. Escuché al director. A quien solo había visto una vez. Intenté razonar con mi madre. Pero ella le espetó. ¿Qué beneficios te dio esa pequeña zorra de Eleanor para que la protejas tanto? No te lo diga. Es una ingrata. Tarde o temprano. Ella te morderá. Mientras mi madre hablaba. Parecía que por el rabillo del ojo. Vio a Amanda fugazmente y la llevó al frente. Directora. Esta es mi segunda hija. Es guapa y sabe llevarse bien con la gente. Es mejor que Eleanor en todos los aspectos. ¿Por qué no la consideras? Era la primera vez que veía a mis padres desde que renací. No había ninguna calidez. Eran exactamente como los recordaba. Aprovechaban cualquier oportunidad para buscarle beneficios a Amanda sin tenerme en cuenta. Un odio profundo y arraigado creció en mi carne y sangre. Me costó todas mis fuerzas reprimir la inquietud de mi corazón y hablar con frialdad. Ya que ella es superior a mí en todos los aspectos. ¿Cómo terminó robándole el trabajo a otra persona? 7. No me contuve y le señalé directamente la debilidad de Amanda. Cuando mi madre lo oyó, abrió la boca y empezó a regañarme sin siquiera verme. ¿Qué cabrón con madre sin crianza, se atreve a hablar así de mi Amanda? De verdad que nací de madre, pero no me crié con ella. Lo solté sin dudarlo y finalmente me abrí paso entre la multitud. Director Moore. ¿Quién estaba detrás del director? Me vio primero y me guiñó un ojo desesperado, indicándome que me fuera. Sin embargo, mi madre era muy sensible y ya me había agarrado entre la multitud. Se tambaleó e intentó tirarme de la oreja. Eres buena, Eleanor. ¿Has desperdiciado toda esa educación y te atreves a contestarle a tu madre? ¿Crees que te aplastaré de nuevo en mi vientre y te rearé? Sus palabras fueron duras y desagradables. Haciendo reír a carcajadas a las hermanas mayores de la fábrica que habían dado a luz. Sin embargo, algunas chicas de mi edad se sonrojaron de vergüenza. Esquivé sus grandes manos que parecían abanicos y me burlé. Con razón te menosprecio. Eres tan vulgar.
¿Qué dijiste? No dije nada. Las exclamaciones de mi madre y Amanda resonaron al unísono. Y madre e hija también se miraron a la vez. La escena fue extremadamente incómoda. Sin embargo, mi madre, que se había comportado como una tigresa delante de mí, finalmente le lanzó una mirada fulminante a Amanda y lo olvidó. Ahora hablemos de tu problema. No hables de tu hermana, Eleanor. ¿Cómo pudiste hacer que tu hermana perdiera su puesto de trabajo solo por envidia? ¿Sabes lo difícil que es para tu hermana tener una oportunidad así? Es un trabajo estupendo que ni siquiera puedes soñar. Mi querida madre pensaba en Amanda en cada palabra que decía. Pero como sabía que era un buen trabajo, también debía saber cómo se había conseguido. Y yo que finalmente no pude evitar preguntar. ¿Sabes lo rara que es la oportunidad? ¿Por qué dejaste que Amanda me quitara mi cuota? ¿Acaso no soy tu hija? La amargura y la decepción de dos vidas se unieron. Me costaba respirar. Solo quería una explicación clara de mi madre. Pero no le importó y en cambio me miró como si estuviera loca. Eleanor. Como hermana mayor. ¿No te da vergüenza decir esas cosas? Mira que hermana mayor se parece a ti. ¿Celosa de su hermana menor? Cuando yo tenía tu edad. Cuando ella tenía mi edad. Ya había empezado a cargar 2 cargas de agua para compartir la carga de la familia. Ni siquiera necesité escuchar más para saber que iba a sacar a relucir el pasado y repetir la misma historia de siempre. Pero, ¿qué tenían que ver esas cosas conmigo? Mamá. Te llamaré mamá una última vez. Te aconsejo que lo lleves a casa ahora y que no la dejes aparecer delante de mí. De lo contrario, no me culpes por ser tan cruel y revelar todas sus malas acciones. Mi madre seguía sin convencerse y quería usar su autoridad como madre para reprimirme. Amanda no tiene vergüenza. A plena luz del día. Estaba con el novio de su hermana. Antes de que pudiera terminar de hablar, Amanda la interrumpió con un grito. Deja de hablar. Vámonos. Para entonces, el interés de los espectadores se había despertado. Y se negaron a dejarlo pasar. Querían escuchar el resto. Al final, Amanda huyó a toda prisa. Pero debido a su reacción. También estaba seguro de que mi madre aún no sabía que Amanda y Devon estaban juntos. Después de que se fueron, me disculpé con el director y estaba a punto de regresar a mi puesto de trabajo. Mi padre, que siempre había sido una figura secundaria, me detuvo y tartamudeó. Eleanor. ¿Por qué los provocaste? Eran todos iguales. Pero se les daba bien fingir. Lo miré con frialdad y no respondí. La siguiente vez que vi a Amanda, Melissa se apresuró a decirme que había ido a trabajar a la fábrica a la que me habían asignado originalmente. Junto con Gavin. Un empate solo se pensó durante 2 minutos antes de sacar a Melissa, quien estaba en un descanso. A la fábrica a esperar. Al salir del trabajo vimos a Amanda radiante de alegría y saliendo la primera. Tarareando una canción. Amanda. ¿Por qué estás aquí? Antes de que pudiera hablar. Melissa se puso de pie con pasión y preguntó. En cuanto terminó de hablar, otra chica salió de la fábrica y saludó a Amanda. Eleanor. Yo dirijo. Nos vemos mañana. Eleanor. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa. Y lo miré con burla. Después de todo. Aún así usaste mi identidad. Me pregunto si al director le importará. En cuanto terminé de hablar. Estaba a punto de entrar corriendo. Amanda parecía presa del pánico. Retrocedía agitando las manos y gritando. Seguridad. Seguridad. Melissa y yo fuimos detenidas por los guardias de seguridad que vinieron corriendo. La situación se intensificó. Los líderes de la fábrica salieron uno tras otro y nos confrontaron a Melissa y a mí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué les causan problemas a los empleados de la fábrica? Director. Ella no es Eleanor en absoluto. Es Amanda. Se hizo pasar por Eleanor y te mintió. Después de que Melissa dijera la verdad con entusiasmo, los líderes de la fábrica fruncieron el ceño.
Sus miradas iban y venían entre Amanda y yo. Vino con la identificación de Eleanor. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que es Amanda? Se trataba de pruebas, otra vez. Es muy sencillo demostrar la identidad de Amanda y la mía. La maestra y nuestros compañeros pueden dar fe de ello. Melissa es impulsiva. Se dio la vuelta y gritó. Eleanor. Iré a traer a la maestra y a sus compañeros. Estaba a punto de irse. La sujeté. Al ver la seguridad de Amanda, tuve una idea. Y nombré a alguien que definitivamente no esperaba. Director. Puedes encontrar a alguien llamado Gavin para que nos ayude a testificar. Él puede notar la diferencia con solo una mirada. Eleanor. Melissa estaba desconcertada y tiró de mi manga en secreto. Le di 2 palmaditas en la mano para tranquilizarla. El tiempo pasó durante la larga espera. Y Gavin llegó tarde. En cuanto me vio, apretó los dientes inconscientemente. Eleanor. ¿Vinieron aquí a propósito para reírse de mí? La respuesta era obvia. Los líderes de la fábrica miraron a Amanda con una risa profunda. Amanda entró en pánico y recurrió a sus trucos. Nos señala a Gavin y a mí y nos difama. Yo soy Eleanor. Y tú eres Amanda. Debieron conspirar a propósito para difamarme. Entonces se arrodilló a los pies del director y lloró lastimeramente. Director. Créeme. Soy Eleanor. Y no te mentí. Puso los ojos en blanco. Y Amanda añadió, si no me crees. Pregúntale a mis padres. ¿Cómo podía darle la oportunidad de llamar a sus padres? Después de pensarlo un rato, le di a Gavin un buen incentivo. Amanda te sedujo para que cometieras esa inmoralidad la última vez. Lo cual ya la ha lamentado, y también su futuro. Ahora dirá que la difamaste. Gavin. ¿Podrías soportar las consecuencias si vuelve a ocurrir? Todos somos egoístas. Sobre todo Gavin. Quizás le tenía cariño a Amanda. Pero ante sus propios intereses, el afecto es lo más insignificante. Verlo vacilar. Le grité a Gavin con severidad. Si tienes alguna prueba, dila pronto. Gavin, si sigues ocultándolo, serás clavado en el pilar de la vergüenza. Gavin se sorprendió al verme. Soltó algo rápido como si estuviera derramando frijoles. ¿Es una prueba de que Amanda tiene un lunar rojo en el trasero? Solo necesitas encontrar a alguien que le eche un vistazo y lo sabrás. Cuando el director vio que Gavin conocía un detalle tan privado, lo supo con certeza sin siquiera comprobarlo. Inmediatamente pateó a Amanda y le ordenó. Que alguien la lleve a la comisaría. El mundo está lleno de incertidumbres. Amanda. Que había estado tan feliz hace un momento. Nunca imaginó que la retribución llegaría tan rápido. Estaba aturdida cuando se la llevaron. Solo al pasar junto a mí, mostró algunas fluctuaciones emocionales. Eleanor. Espera. Seguro que recibirás tu merecido. Mamá y papá también me vengarán. ¿Y tú, Gavin? ¿Crees que Eleanor es buena persona? Solo te está usando. Eres un tonto. Gavin, dejaste escapar un suspiro bajo. Eleanor. Ambos tendrán una muerte terrible. Yo sí que tuve una muerte terrible. Y todo gracias a Amanda y Gavin. Hasta cierto punto. No mentía. Pero esto es solo el principio. 90 años después. La fábrica donde trabajaba se esforzó por fortalecerse y se convirtió en la número 1 de la provincia. Superó a la fábrica donde trabajaba Gavin. Durante este proceso, mis padres, quienes sabían que había revelado la identidad de Amanda. Fui a la fábrica innumerables veces. Pero los hombres del director me echaron. Nunca los volví a ver y me dediqué por completo a la investigación y el desarrollo. Lo primero que hice después de la celebración fue ir a la prisión a visitarlos y llevarles el certificado de premio y la notificación de ascenso emitida por la provincia. Había perdido su antiguo encanto. Estaba delgada y tenía una mirada malvada. Igual que mi madre. Eleanor. ¡Qué invitada tan rara! Amanda se burló y se sentó frente a mí.
Puso los ojos en blanco y me miró con desdén. A mí tampoco me importó. Saqué el certificado de premio y la nota de ascenso de mi bolso y se los mostré a Amanda a través del cristal. En cuanto los vio con claridad, forcejeó frenéticamente. Se levantó del asiento. Y ni siquiera varios guardias de la prisión pudieron contenerla. Eleanor. ¿Por qué tienes tanto éxito? Fuiste a una fábrica pésima que hasta un perro despreciaría. ¿Cómo pudiste tener tanto éxito? Es imposible. Imposible. Amanda negó con la cabeza e intentó encontrar razones para engañarse. Como si no pudiera aceptar la realidad de que me iba bien. Al ver esto abrí lentamente la boca y le di otro golpe fuerte. Ahora que lo pienso. Debería agradecerte. Si no fuera por ti y Gavin, quienes planeaban quitarme mi cupo asignado, no habría pensado en revocarlo y entrar en esta fábrica. Bueno. Lo que más teme la gente no es el éxito de sus enemigos, sino que éste se deba a sus propias acciones. Cuando Amanda me oyó darle las gracias, no pudo soportarlo más que cuando la regañé. Hasta que me fui. Ella seguía llorando, riendo y gritando como loca. Cuando salí de la prisión, no supe cuándo había anochecido. Parecía que se avecinaba una lluvia torrencial. Aceleré el paso y estaba a punto de irme cuando una mano me detuvo a un lado. Gavin me agarró la muñeca y me dijo con frialdad. Eleanor. Lo sabías desde el principio. ¿Verdad? Lo hiciste a propósito. ¿Verdad? Me dio un vuelco el corazón. Y casi pensé que sabía que había renacido. Pero Gavin, de repente con cara de amargura, habló de otro tema. Eleanor. Por favor, ayúdame por el bien de nuestra relación pasada. Mira mi mano. Perdí mi mano. Debería ser suficiente para pagar la deuda que te debo. Ayúdame, por favor. Seguí las palabras de Gavin y miré su mano. Estaba desnuda. Sin un solo dedo. Con razón ya corrían rumores de que la fábrica donde trabajaba Gavin tenía una mala gestión, y se negaba a reparar las máquinas viejas. Así fue. Lo miré y me reí. Gavin. Esto no es suficiente. Lo pagué con mi vida y mis sinceros sentimientos. Eleanor. Esta asignación es realmente injusta. Vamos a hablar con el profesor y pedirle que te reasigne. El final, cuando llegó la lluvia torrencial. Agité la mano. Lo aparté. Y corrí bajo la lluvia. Rumbo a mi nuevo viaje. Después de cenar con Melissa y mis antiguos compañeros de la universidad durante el festival de primavera. Al salir, vi a un hombre harapiento mendigando en la calle. Aunque corría rápido. ¿Cómo no iba a reconocer a alguien que llevaba grabado en mi memoria? Melissa también lo reconoció y me dijo con pesar al oído, escuché que tuvo una gran pelea con la fábrica y renunció. No me lo esperaba. Que se convirtiera en mendigo. Ser mendigo está bien. Yo también lo fui una vez. Gavin merece pasar por todas las dificultades que he pasado. Abracé a Melissa como si nada hubiera pasado y me fui en coche. Al llegar a casa, un pariente con el que hacía tiempo que no hablaba me lo dijo. Eleanor, tus padres han muerto. Regresa para el funeral. Mis padres ya habían fallecido. Respondí con frialdad. No tengo padres. Y luego colgué el teléfono. Por fin, la entrega cumplió mi deseo. He cambiado por completo el final de mi vida anterior y he vivido la vida que quería.